He took the bomb. Hola, me llamo Amayur Azcárate, me llaman Amayurchu y soy de Durango. Hola, yo soy Berta, más conocida como Bittersweet y soy de Bilbao. A ver, cuéntame, ¿sabes algo de mí? Pues la verdad que no te conocía, no es un género que yo esté muy acostumbrada a escuchar, pero me ha sorprendido bastante y me parece que debería haber también más artistas como tú que sigan cantando en euskera y que sigan, pues eso, dándole chicha al idioma. Bueno, Amayur, ¿y tú me conocías? ¿Sabías algo de mí? Pues la verdad que no te conocía, pero sí que entré un poco a cotillearte y me sorprendí porque, ostras, vi y dije, qué poderosa, o sea, de verdad, fue como, ostras. Ya te digo que también yo soy un poco del estilo diferente y tal y cual, pero me gustó mucho, o sea, te vi en plan, aquí estoy yo y dije, hostia, una tía segura. Y me encantó, en serio. Muchas gracias. ¿Qué te inspira en estos momentos o con qué género musical ahora mismo te sientes identificada? Pues normalmente me inspiro a la hora de escribir las canciones, me inspiro en el dolor, en mis vivencias personales. Principalmente es en lo que me hace daño y en la gente que tengo alrededor, en los problemas que se cruzan mis amigos en el día a día. Y género musical, yo creo que cualquiera que tenga base de música negra. O sea, me flipa el gospel, el R&B, el hip hop, el rap, un poquito todo lo que venga de la música negra. Bueno, Amayur, ¿y a ti qué te inspira cuando vas a hacer canciones, cuando vas a cantar y con qué género te sientes identificada? Pues yo un poco más de lo mismo. Al final tengo mucho insomnio y sí, y de ahí tiendo pues, a escribir pues cómo me siento, pues lo que no lo digo, lo escribo, lo convierto en canción. Y al final no tengo un estilo así como tal, me puedo considerar como pop rock, pero igual según vaya escribiendo la canción pues lo voy, ¿no?, llevando a un terreno a otro, pero sí, son un poco las vivencias, el cómo me siento, el dolor, una realidad o mi realidad de la vida. Lau pareta hauen arte
if you're gonna abandon them because they think they've done something wrong their whole life. Tú me dejaste daddy issues, tú me borraste la sonrisa, el panorama hecho trizas y desde entonces yo me encuentro mal. Que yo no quiero vivir con prisa, quiero acordarme de tu risa. Yo quiero pensarte sin echarme a llorar. Dime ahora qué hago con este dolor. Tiro de botella o me escribo otra canción. No pasará un día sin pedir perdón. Dime ahora qué hago con este dolor. Tiro de botella o me escribo otra canción. No pasará un día sin pedir perdón. Tú me dejaste daddy issues, tú me borraste la sonrisa, el panorama hecho trizas y desde entonces yo me encuentro mal. Que yo no quiero vivir con prisa, quiero acordarme de tu risa. Quiero pensarte sin echarme a llorar. Tú que fuiste real, no lo entiendo, lo hicimos fatal. Ahora ya solo queda llorar. Tú y tú disimular a escondidas porque dirán. Ahora ya solo queda llorar. Daddy, daddy, daddy. Daddy issues. Daddy issues. Hey. Daddy issues. I didn't know which version of you was real, and I waited for you to explain it, or apologize, or tell me that you love me. Daddy, daddy. I waited for you for years. Daddy, 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 daddy issues. Daddy issues. Daddy. Daddy issues. Daddy issues. Daddy. Daddy issues. Daddy, daddy, daddy. Yeah. Daddy issues. Daddy, daddy, daddy. Tú me dejaste daddy issues. Me borraste la sonrisa, el panorama hecho trizas y desde entonces yo me encuentro mal. Bueno, Berta, ¿qué te ha gustado mi actuación? ¿Qué te parece? Bueno, pues me ha parecido, la verdad me ha sorprendido mogollón, sobre todo porque es muy pronto por la mañana y le has metido ahí bien de power y a la vez los falsetes lucían súper bonitos, súper, no sé, me ha encantado, la verdad. Bueno, Amaiur, cuéntame tú, ¿qué te ha parecido lo mío? Jo, pues yo estaba ahí sentada mirándote y es que, o sea, estaba como la boca abierta en plan... La primera canción era como, hostia, qué poderosa, tío, en serio. O sea, lo que te he dicho antes, que te había visto, pues que en persona más. Era como, vámonos de fiesta a las no sé qué horas de la mañana, pero yo me voy con esta tío. Directamente nos vamos ahora. Unas cañitas y fiestón. Tengo muchas anécdotas para contar, porque es que siempre la estoy liando, no sé cómo lo hago. Tengo que decir que yo sin lentillas no veo ni tres en un burro, por lo cual no suelo cantar con lentillas, así no veo a nadie. Sí. Y luego también tengo el problema de que no me acuerdo nunca que los micros están abiertos y tiendo a decir cosas que no debería decir después de los conciertos. Pero bueno, sin más. Siempre me dicen, Amaiur, y yo, hola. Bueno, yo
tengo muchas anécdotas, la verdad, también para contar. En concreto me gustaría recordar una, la primera vez que utilicé In-Ears y no sabía nada de ellos, los utilicé para un programa de televisión, no sabía muy bien cómo funcionaban y me pusieron los dos. ¿Qué pasó? Que en los ensayos yo estaba sin público, yo estaba tranquilamente con la banda y tal, pero luego cuando salí había ahí, pues no sé, 600 personas que hacían mucho ruido, pero yo no las oía. Entonces el hecho de salir como completamente taponada y ver a la gente así, a mí me volvía loca, o sea, fue como una locura y de repente era como, ¿pero dónde estoy? Me tuve que quitar un INEAR y bueno, salió todo bien, pero esa fue como que dije, madre mía, socorro, que me saquen de aquí ya. A ver, yo creo que tendría que ser un punto medio, la verdad, porque al final que te lleven el asunto sería la leche, pero claro, luego dices, es que yo también con mi trabajo y tal y cual, tampoco me puedo permitir que me estén gestionando cuándo tener conciertos, de qué manera hacer, porque yo tampoco dejaría de ser yo y a mí me gusta ser yo en toda mi esencia, entonces un punto medio. Yo creo que la autogestión es maravillosa y creo que hasta cierto punto para mantener tu esencia y darte esa seguridad como artista creo que es muy importante mantener esa autogestión, por lo menos hasta cierto punto, hasta cierto nivel, también teniendo en cuenta un poco el objetivo donde tú quieras llegar. Pero, por ejemplo, me parece un buen ejemplo de esto Bad Gyal. Bad Gyal es una artista de Barcelona que se ha autogestionado hasta hace muy poquito y su primera gira la hizo ella, autogestionada, y me parece como un buen ejemplo de que se puede hacer. Es duro, obviamente, porque tienes que tener también un equipo de confianza alrededor que te ayude, pero sí, yo creo que sería como lo ideal, autogestión hasta cierto punto y a partir de cierto punto para poder entrar en ciertos niveles de, todos lo sabemos, de listas, de conciertos, de carteles, hay que estar también ahí. Entonces, yo creo que eso sería. Emakume andre, polit eta dotore, zer egiten duzu beldurraren menpe, izarte txiro hontan, baldintza hauetan, borrokatu behar dugu, nahikoa da eta. Zein gogorra den eska jaiotzea, ta sexuagatik diskriminatzea, gutxitzea, balio gabetzea, ta pentsatzea gurekin nahi dena egin daitekeela. Etxerako bidean aske izan nahi dut, beldurrak utziz da ardurak gaztuz, pertsona naizen moduan eskubideak ditut, nire bizitza ni neu erabaki nahi dut, aske izan nahi dut. Historian zehar, iraganean, gure unibertso izilean, da orain hitz egiten hasi garenean, harresiak erretzen dizkigute aurrean. Nahikoa da nazkatu gara, elkartu indarrak, elkarregaz bat gara. Etxerako bidean aske izan nahi dut, beldurrak utziz, ardurak gaztuz, pertsona
piensas más que en regresar, porque ahora me ves por ahí, luciendo rica, viviendo feliz. Tú sabes bien lo que yo hice por ti, ya mi energía es toda para mí. Jamás pensé que esto pasaría, siempre creía en lo que tú decías. Estuve ciega y me salió muy mal. Tiempo pone a cada en su lugar. Yo siento que tú has sido solo un niño, no valoraste todo mi cariño. La vida cura y yo sé perdonar, pero baby merezco brillar. Que aquí no hay nada más que hablar. No soy la misma, ya no vuelvo atrás. Ya mis demonios los dejé marchar. Ya soy más dura, no volverá. Yo ya cambié, ya no me duele igual. Ya no quiero más de este drama. Ya con mi plena lleno y curo mi alma. Ya me siento mejor, mi corazón roto, pero estoy todo este daño solo me hizo crecer. No me condeno, solo en mí tengo fe. Yo tengo fe. Ya no me rayo, solo en mí tengo fe. Me lo debo a mí, que aquí no hay nada más que hablar. A ver, hoy en día es un poco difícil vivir de la música. Yo en mi caso lo tengo un poco como ahí, pero me tengo que dedicar a otra cosa, pero ojalá se pudiera vivir de la música. Me encantaría. Yo pienso que sí se puede vivir de la música, hay muchísima gente que vive de la música y de muchas maneras, solo que hay que, pues eso, encontrar la manera. Muchas veces creemos que la única manera de vivir de la música es siendo solista o siendo la cara frontal de una banda, pero hay muchísimas maneras de hacerlo. Puedes incluso escribir para otros artistas o asesorar a ciertos artistas cuando igual ya no ves que es tu momento, pues intentar inspirar a otros y motivar a otros para llegar ahí. Yo personalmente no vivo de la música actualmente, pero vivo de otras cositas artísticas que me hacen explotar esa parte creativa, y de esta manera también puedo disfrutar mucho más cuando me dedico a la música, porque no tengo esa presión. ¿Qué es lo que más te ha podido llamar la atención de mi actuación? Pues ya te digo, la capacidad que tienes de mantener y controlar la voz, sobre todo principalmente porque son las 10 y pico de la mañana y ya te digo, me han sonado los tonos más potentes con mucha fuerza y los falsetes súper limpios y súper finitos, y me ha gustado mucho, la verdad. Cuéntame qué es lo que más te ha llamado la atención de mi actuación. Bueno, pues aparte del vozarrón que tienes, el sentimiento que le pones al cantar, porque se nota que realmente lo vives y eso transmite, que es lo que llega realmente. Y también tu baile, o sea, tus bailes me han encantado.